Hola a todos amigos de YouTube, ya estoy aquí de vuelta y bueno, hemos tenido un tiempo en el que no he parado de hacer obras en casa, luego para más Inri, entre medias los trabajos que obviamente no los puedo dejar de lado y no he tenido más tiempo para el canal de YouTube, pero bueno, poco a poco pues de lo que voy haciendo en mi trabajo pues voy recogiendo cositas para enseñaros y para que veáis. Bueno, pues hoy toca conversores. Cuando empecé a trabajar con los ATEMs de Blackmagic, me di cuenta que teníamos, un cierto modo, un pequeño problema, y era que todas las fuentes de vídeo, tanto las cámaras como los ordenadores que estábamos usando para lanzar recursos y datos, tenían que estar todos a la misma resolución y cadencia de fotogramas, es decir, al mismo formato. Esto para muchos ha sido un problema. De hecho, hay mucha gente que lo ve como un problema y por eso no les gustan trabajar con Blackmagic. Pero en cambio, yo he visto que eso ha sido un acierto. Y os explico por qué. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Roland, con Saphir, con el Pulsen, y la verdad, cuando se hacen conversiones, hay que decir que no son correctas. Es decir, aunque los aparatos admitan hacer una conversión, que conviertan o sea, que cuando conectas un 60p como fuente y por el otro lado se vea un 50p o un 25p, no quiere decir que lo esté haciendo bien, simplemente pues que la imagen se ve. El problema que hay en esta conversión o quita o pone fotogramas. En este caso muchas veces os habéis dado cuenta en algún canal de televisión, por ejemplo en el Odisea o incluso en el History Channel, hay veces que cuando ponen un programa americano vemos que hay un pequeño fliqueo, como una especie de parones cuando hay una pequeña, o sea, cuando hay una panorámica. Esto pasa porque están convirtiendo muchas veces de 24 o 30 a 25p. O es decir, a 50i, por así decirlo. Entonces, para solucionar este problema, lo que hemos hecho ha sido hacer lo siguiente. Las conversiones solo las dejamos para fuentes que solo tengan datos. Es decir, las cámaras, los vídeos, por ejemplo, que se lanzan a las pantallas o al streaming, eso tiene que ir todo en la misma resolución. En cambio, cuando son fuentes de vídeo que solo albergan datos, como por ejemplo puede ser un PowerPoint o la demo de un software que hay en un ordenador y necesitamos la señal del ordenador, pues todo eso sí puede ir con una conversión. Y bueno, me diréis, oye, pero que sí que hay empresas que cambian el formato de las cámaras con un conversor. Claro que se puede hacer, por supuesto que hay soluciones profesionales que te permiten cambiar formatos de unos a otros con un mínimo de delay muy pequeñito, y encima lo mejor de todo es que crean filtros, esos equipos tienen algoritmos que te permiten reordenar los fotogramas de una manera coherente. Eso significa que no tenemos ni flicker, ni saltos, ni si reinventa fotogramas, y si los reinventa lo hace de una manera que es coherente y no notas nada a la vista. Antes de continuar, me gustaría comentaros que estoy haciendo, digamos, un cambio de Adobe Premiere a DaVinci Resolve. Me gustaría que, bueno, me pongáis en los comentarios si queréis que haga algún vídeo sobre mi cambio mi migración a este nuevo programa. Bueno, que de nuevo tiene poco porque lleva años, pero ahora pues lo veo una herramienta muy buena para poder editar. De hecho, lo he empezado a usar para hacer unos pequeños trabajos y la verdad que estoy bastante contento e interesado. Entonces vamos a ver por dónde va la cosa. Si queréis que os cuente mi experiencia sobre cómo voy a cambiar, pues adelante, escribidlo en los comentarios y yo os iré diciendo el tema. Y suscribiros porque si no, más que nada porque como ahora subo los vídeos cuando me dejan, no os vais a enterar. Suscribiros para poder estar atento a los vídeos. Bueno, y vamos con los conversores. Cuando empecé en este mundillo, convertir una señal, sobre todo en directo, era bastante complicado, sobre todo porque ahora las señales son digitales y hacer una conversión digital, aunque sea a otro formato dentro de lo que es el mismo digital, obviamente tiene, digamos, unos problemas, ¿no?, añadidos, ¿no?, como por ejemplo puede ser el delay o que la conversión no se haga correctamente. Entonces, el problema que teníamos es que si usábamos conversores muy baratos, pues, o una de dos, el aparato ni siquiera funcionaba, porque eso le pasó a un compañero mío que compró un aparato por 20 euros que convertía de HDMI a SDI y el aparato ni siquiera funcionaba, o sea, directamente no iba, o sea, no sacaba señal.
De hecho, me llamó, lo probamos y no funcionaba. Eso era eso era lo que pasaba la gran mayoría de veces. Si te compras un aparato barato, pues es lo que tienes. Luego, estuvimos mirando en varios sitios, porque en ese momento en Amazon todavía no había, digamos, toda la amalgama que hay ahora, ¿no? Pero en ese momento pues teníamos que estar buscando otras opciones, ¿no? Porque los conversores que habían, te tenías que tirar al más barato que había, que era el de Data Video, que por cierto sí, lo uso, o sea, no tengo en propiedad, pero sí que lo alquilo cuando lo necesito, porque obviamente todavía para convertir de VGA o de VI pues me viene muy bien, porque admite casi todo, es una maravilla ese conversor. El caso es que en ese momento no había una solución viable para poder convertir señales, por ejemplo, de HDMI a SDI y sobre todo convertir los formatos. Te tenías que ir a equipos que valían más de 1.000 euros y no es broma. O sea, te tenías que irte a un Pulsen o irte a un Saphir o bueno, hay equipos similares que también de AJA que también lo hacía, ¿no? Pero te tienes que ir a unos precios que casi costaban lo mismo que el mezclador de vídeo que ya estábamos usando, el ATEM. Entonces empezamos a buscar otras opciones y nos encontramos que, bueno, otro de los trabajos que hago, aparte de este, que es el de Broadcaster, es hacer instalaciones de CCTV, de cámaras de vigilancia, que lo hago con un buen amigo mío, que se llama Dani, igual que yo. De hecho, en la descripción os dejaré un enlace a un contacto de él para que podáis, digamos, si queréis hacer una instalación, pues llamarlo, que el chico hace unos trabajos increíbles con el tema este de las cámaras. Bueno, pues nos dimos cuenta que habían equipos para CCTV que hacían conversiones tanto de formatos como digamos, de HDMI a SDI. Porque obviamente el HD SDI y el 3G SDI también son formatos que se usan para hacer instalaciones de CCTV. Eran más caros en CCTV, por eso está desapareciendo dentro de ese formato, pero venían muy bien. Es decir, yo acabé comprando unos cuantos que ahora os enseñaré y la verdad que me han funcionado bastante bien. Son equipos que están hechos para aguantar 24 horas, 7 días a la semana, por lo tanto ahí ya te daba ¿cómo se dice? Te daba una fiabilidad. Luego, por otro lado, como son equipos que, bueno, como la mayoría vienen de China y allí no se pagan cánones, ni royalties, ni absolutamente de nada, tanto de las conexionados como de los formatos, pues te encontrabas con maravillas de encontrar, por ejemplo, este aparato que además de convertir por HDMI a SDI, pues te permitía tiene de HDMI a SD, HD y 3G SDI, que es, digamos, el formato de vídeo profesional, ¿no? Por así decirlo. Este aparato en su momento lo tuve que comprar en Cablematic y me costó unos 180 aproximadamente. Ahora te lo encuentras mucho más barato, por supuesto. En Amazon está uno muy similar, aunque no es de la misma marca, ni es la misma circuitería, pero sí que te encuentras similares. De hecho, en Cablematic tampoco está ya el mismo. Pues este equipo, por ejemplo, las ventajas que tenía, por ejemplo, con este aparato, este conversor, por aquí, si conectamos un cable muy concreto, que es un cable coaxial, que es súper bestial, es súper gordo y encima tiene digamos un blindaje muy fuerte. Por aquí, en teoría, según especificaciones, podemos mandar 400 metros de cables coaxial. No lo he probado. He probado hasta 100 metros, que es lo normal, ¿no? Las bobinas que usamos nosotros tienen 100 metros. Y 100 metros lo coge perfectamente. Pero es que probamos conectar otra bobina más que teníamos de 100 metros y también llegó a lanzar 200 metros digamos, de señal. Porque según parece ser, las tensiones que salen por el SDI son bastante fuertes, ¿no? O sea, este aparato pues te permite una extensión bastante fuerte, ¿no? Bastante buena, ¿no? En ese sentido, pues venía muy bien porque a la hora de trabajar, pues podíamos hacer una emisión, o sea, podíamos hacer una conversión de un equipo que estuviéramos en un atril, por ejemplo, en el escenario, y traer el vídeo a la realización, ¿vale? Luego, lo bueno que tenía también, que me encantaba también, es que tiene dos entradas, es decir, podíamos conectar dos ordenadores y por aquí nos sale la señal duplicada. No significa que vaya por una o por la otra, no.
Aquí podíamos conectar, por ejemplo, el ordenador A de un ponente y el ordenador B de otro ponente. Y nosotros podíamos ir eligiendo a través de un mando pequeñito. Esto nos venía muy bien porque si, por ejemplo, queríamos conectar dos ordenadores, en lugar de tener que estar conectando, pues conectábamos los dos y los dejábamos puestos. Luego allí, pues el ponente pues ya se cambiaba el ordenador que necesitaba, ¿no? Porque ha habido alguna vez que hemos tenido algún bolo en el que el ponente pues tenía que usar un ordenador para una cosa y otro ordenador para otra. Y de esta manera pues nos llegaba la señal desde los ordenadores de ponente a nuestra realización. Este ya no lo estoy usando, ahora os explicaré por qué. Bueno, otro de los conversores que tengo por aquí, bueno, es que este me lo compré hace ya bastante tiempo. Este tenía un problema, bueno, como podéis ver, tiene todas las conversiones posibles, o sea, tiene para vídeo compuesto, para VGA y para DVI. El problema, por ejemplo, que tenía este es que el DVI solo es digital, no es de un DVI analógico. Bueno, analógico ya tendríamos aquí pero en principio el problema que teníamos aquí es que solo entraba hasta 50i. En todos los conversores de CCTV, el problema que había en esa época es que solo cogía hasta 50i. El 60p no lo reconocía. En cambio, la cosa más rara era que aunque no cogiera 50p o 60p, sí que salía 60p por los SDIs. Que eso era lo más extraño que tenía este conversor. Este conversor, pues, no lo he llegado a usar tanto como me hubiera gustado usarlo, pero sí que me ha venido muy bien, sobre todo cuando hemos tenido algún ponente que tenía que tener, pues, por sacar la señal del ordenador por VGA o por DVI. Lo único, pues, que estamos limitados a que tenemos que salir siempre o por 1080p o por 720p. Ese era el problema que tenía este conversor, que teníamos que convertir, o sea, teníamos que pasar por aquí el VGA y luego desde aquí volverlo a convertir a otro formato, ¿no? En este caso, pues yo usaba este tándem, que ahora os explicaré de cuál es. Bueno, esto es, digamos, lo que he estado usando de CCTV. Bueno, este también, uno pequeñito, que este convierte de HDMI a SDI. Bueno, estos también funcionaban bastante bien. Os tengo que decir que muchos amigos míos se han comprado unos como estos y no les ha funcionado. Yo, de hecho, también me compré más de uno y tampoco funcionaron. Pero claro, todo está en la diferencia en lo que pagas. Si pagas 15 euros, lo más seguro que solo te den la caja, o sea, directamente. Me compré creo que 3 o 4 por 30 o 40 euros y no funcionó ninguno. Y me lo recomendó alguien por internet y lo compré y funcionó muy bien. De hecho sigue funcionando y a veces lo uso. Todos estos equipos de CCTV ya no los estoy usando para casi nada. La verdad que estos equipos de CCTV los uso de vez en cuando, pero muy poquito, porque ahora tengo otras opciones. Bueno, y esto es lo que estamos usando ahora. Bueno, los conversores de Blackmagic, como podéis ver, bueno, este es el Up-Down Cross Converter. Este es una pasada. Este aparato, la verdad que mucha gente al principio me hablaba muy mal de él, porque decían que habían tenido problemas, que a la hora de convertir no era muy bueno. Pero la verdad que en la revisión de 2018 han conseguido algo bastante potente, sobre todo porque es un aparato muy muy polivalente. En este caso yo me veía, digamos, abocado a comprar, por ejemplo, splitters de SDI, me veía abocado también a comprar conversores de SDI, pero solo convertía en una sola señal. Es decir, si quería, por ejemplo, convertir una señal y mandarla a varios sitios, pues tenía que comprar el conversor y el splitter. Y en este caso, como podéis ver, pues tiene una entrada y luego tiene dos salidas, pero es que además tiene una salida por HDMI. Eso me viene muy bien porque perfectamente podemos tener dos señales que pueden ir a unas pantallas, o sea, una señal que puede ir, por ejemplo, a mi realización, otra señal que puede ir a un proyector y luego, si quisiéramos, podríamos tener dos señales más porque tiene un loop, es decir, aquí al lado del in tiene un loop, por lo tanto podríamos sacar esa señal para algo. Pero es que lo mejor de todo es que es bidireccional, es decir, que podemos convertir tanto de SDI a HDMI o de HDMI a SDI. Esa es una de las cosas que a mí me flipan de este aparato, la verdad. O sea, es un aparato bastante sencillo, no es caro, cuesta unos 150 euros más o menos, más IVA.
y la verdad que es muy interesante, sobre todo este aparato. Va con 12 voltios, que en un momento dado va desde 6 a 36 voltios. Por lo tanto, este aparato viene muy bien, por ejemplo, para las cámaras ENG, porque puedes, digamos, tener la posibilidad de conectarlo por SDI y tener un HDMI de salida y tener varios SDIs de salida por si acaso. Luego otra ventaja que tiene es que podemos cambiar los formatos. Aquí, como podéis ver, tenemos una leyenda de todos los formatos que puede, digamos, convertir este aparato, y luego aquí tiene como unos selectores que nos permiten hacer los cambios. Eso me parece una maravilla. Es cierto que este aparato para mí no vale, por ejemplo, para hacer conversiones tipo de 25 a 30 a 30p o de 30 a 60. Bueno, de 30 a 60 sí que valdría. Podría hacer, por ejemplo, de 25 a 50, se vería la cadencia del 25p, eso sí, pero para hacer conversiones imposibles yo no lo aconsejo. Si es, por ejemplo, para hacer una conversión imposible de un iPad o una conversión imposible de datos, por así decirlo, este aparato es una maravilla. Yo, de hecho, me compré 3 de estos porque con 3 me permiten hacer muchas cosas. O sea, podría conectar 2 aparatos, digamos, en serie, y podría tener un splitter que además me hace una conversión de formato. Podría entrar por aquí con una señal si por ejemplo lo que estamos buscando es convertir la señal de un ordenador y desatenderla por completo, imaginemos, pues el ordenador entra aquí a la resolución que quiera y por aquí sale la resolución que nosotros vayamos a usar. Para los streamings, por ejemplo, que muchas veces nos vemos un poco obligados a emitir en 720p 50, pues directamente configuramos, digamos, este aparato, digamos, con el selector lo configuramos a 720p y ya pues tira siempre a 720p. Hace poco hice un evento en el que usábamos el ordenador, bueno, siempre usamos este aparato para los ordenadores. Entonces, en el último, por ejemplo, había muchos ponentes cambiando de ordenador. Yo pensé que eso podía haber sido un problema, pero ¿qué va? O sea, los ponentes venían, enchufaban, desenchufaban y el aparato siempre estaba dando señal. Es decir, que por el SDI out no deja de haber señal del aparato. Eso es muy bueno, sobre todo para realizaciones o para ordenadores un ordenador, por ejemplo, que necesita la señal continuamente, como por ejemplo el VMix o incluso Caspar o incluso el Open Broadcaster, que esté recibiendo la señal continuamente te permite que el aparato que va a recibir la señal pues no tenga que estar continuamente escaneando ni haciendo ningún tipo de proceso, porque muchas veces en esos escaneos pues puede haber algún tipo de problema. Este aparato te lo permite, es decir, que no existe ese escaneo, o sea, siempre va a haber señal, aunque desconecten la fuente, siempre tiene señal el aparato que la realización o el ordenador. Bueno, y otro de los conversores que estoy usando mucho es precisamente este, el pequeñito, que es un convertidor un microconverter de SDI a HDMI. Este, por ejemplo, me viene muy bien para cuando tenemos que hacer una emisión a varias pantallas. Este, por ejemplo, lo usamos para hacer una especie de spliteo, porque yo aquí puedo conectar por la entrada, conecto la cámara o la realización, y luego, si no hacemos ningún tipo de conversión, tenemos el SDI loop, que es, digamos, una copia digamos, de la entrada, y tenemos 2 más para poder conectar. O sea, tendríamos un splitter de 3 SDIs. Luego, además, también tendríamos un HDMI out. Entonces, cuando tenemos que hacer emisión a varias pantallas a la vez, lo que hacemos es que entramos por SDI a este conversor y luego tenemos 3 SDIs para ir mandando las pantallas. Por lo tanto, por cada uno de estos aparatos podemos enviar 3 pantallas, por así decirlo. Entonces, pues tendríamos 3 conversores de estos, ¿vale? 3 conversores de SDI a HDMI, donde mandaríamos la señal y ahí convertiríamos. Hace no mucho fui a un bolo en el que estaban haciendo una conversión que tenían que enviar vídeo de una realización a varias pantallas. Yo no me pude encargar de lo que es la gestión técnica porque eso ya venía por parte de la empresa que me contrató. Yo ahí lo único que hice fue estar un poco de espectador. Y bueno, la configuración que hicieron ellos fue, tenían 6 de estos, entonces tiraron 2 líneas, 2 señales. Entonces, en la primera línea conectaron al SDI in, conectaron a la tele y luego del SDI loop conectaron al siguiente conversor.
hicieron, así, por así decirlo, 3 conexiones en línea. El problema que tuvimos ahí fue que había un retardo bastante importante. Es decir, la primera de las teles, donde llegaba prácticamente directo la señal, no tenía mucho retardo, aunque tenía muy poquito, pero la siguiente tenía mucho más retardo y la siguiente ya era estrepitoso, o sea, una cadencia, o sea, un desfase de por lo menos un segundo. Nosotros hemos probado los loops y no tienen tanto desfase. El caso es que parece ser que cuando hay muchos en línea y con cables muy largos, porque eran cables todos de 30 metros más o menos, no es que sean muy largos, pero parece ser que cuando conectas muchos en línea da ese problema, da un delay bastante brutal en el último de los eslabones. Entonces no os lo recomiendo. Esto siempre intentar hacerlo desde un splitter, que vaya, digamos, la señal directa con la misma cadencia, o sea, que no haya posibilidad de hacer desfase, y directamente así. Porque si vais conectando de loop a loop, de loop al input, al final os va a dar un desfase. Bueno, y este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya sido muy útil. Suscribiros, darle a la campanita, dejar en los comentarios si queréis algunas dudas o lo que queráis, ¿vale? Comentarme si sois profesionales o si no lo sois y os gusta mucho el tema del vídeo y lo que sea. Aquí estamos para lo que necesitéis. Hasta luego.